¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es un sistema político. Un sistema político es un sistema para establecer las reglas básicas para resolver los problemas en el mundo. El contrario al liberalismo es el estatismo. El estatismo se basa en resolver los problemas en el mundo por medio de la intervención del Estado, del gobierno. Mientras que el estatismo se basa en crear una regulación muy básica y simple, y que sean las personas las que solucionen los problemas, que sean ellos quienes crean las soluciones. Las personas, el estatismo se basa en el exceso de regulación, el exceso de normas, que el Estado tenga el poder para intervenir en la vida de las personas. El liberalismo se basa en que el Estado, el gobierno, no debe intervenir en la vida de las personas y se debe establecer y definir de manera muy clara cuál es el poder, la autoridad del gobierno. El gobierno tiene que estar sujeto a estas leyes fundamentales. Y luego serán las personas que bajo estas dos normas, existen dos normas principales en el liberalismo, bajo estas dos normas ellos tratarán libremente. ¿Cuáles son las dos normas del liberalismo? La primera, el principio de libertad o principio del derecho a la vida, es el hecho de que tú tienes la libertad para hacer lo que quieras, en principio, y nadie puede ni prohibirte hacer algo que quieras, ni forzarte a hacer algo que no quieras hacer. Tu obligación es respetar al resto de la gente. La segunda norma es el principio de justicia o principio de igualdad. El hecho de que todas las personas somos iguales ante la primera norma. Es decir, todo el mundo tiene derecho a la vida. El derecho a la vida significa la libertad de actuar. Es decir, el derecho a la vida no se refiere a recibir un bocata o recibir una casa o tener derecho a recibir la educación. El derecho a la vida se refiere a una acción, a la acción de actuar libremente. Ese es el verdadero derecho a la vida. Digo esto porque en la actualidad existe una enorme confusión con todos esos derechos humanos. El derecho al trabajo. No existe el derecho al trabajo, existe el derecho a buscar un trabajo y a que te acepten en un trabajo si la otra persona quiere aceptarte. No existe el derecho a la educación, sino el derecho a pagar por la educación. Existe el derecho a pagar por la sanidad. Tenemos derecho a actuar. El derecho se refiere siempre a las acciones, nunca a los resultados. Porque como el hecho es que para poder producir un bocata hace falta trabajar, y eso cuesta tiempo y esfuerzo, eso hace emerger el valor de las cosas y en los precios, que es la manera en cómo se manifiestan el valor de las cosas. Es decir, que ese precio es la moneda de cambio con la que intercambiamos el valor. Lo que significa que si yo tuviera derecho a un bocata, otra persona sería un esclavo de mi vida. Eso sería una contradicción al verdadero derecho. El concepto de derecho se refiere literalmente lo que debe ser, lo que es correcto. Lo que es correcto es que yo no te quite lo tuyo y tú no me quites lo mío. Ese es el principio de libertad o principio del derecho a la vida. Entonces, el liberalismo con estas dos reglas hace que la vida en la sociedad se desarrolle en base a estos dos principios. Mientras que en el estatismo se basa en lo contrario, en que en la práctica el liberalismo es definir de una manera clara es la responsabilidad del gobierno. En el estatismo tú no defines de una manera clara la responsabilidad y autoridad del gobierno. ¿Y cuál es el problema? Que el gobierno acaba interviniendo en la vida de los ciudadanos y empieza a meter todo tipo de leyes que violan su libertad, que violan su derecho a la vida. En el estatismo se crea mucha burocracia, se crea mucha regulación, se crean muchas normas que no sirven, normas que son innecesarias, normas que crean muchas consecuencias secundarias no previstas en un primer momento, y todo eso va entorpeciendo el desarrollo de la vida, entorpeciendo el proceso de... La sociedad es un proceso de que necesitamos encontrar las soluciones a los problemas de la vida de los seres humanos. Y la clave es, el conocimiento para encontrar estas soluciones no está centralizado en una especie de libro de donde podamos sacarlo todo. El estatismo se basa en que los políticos van a saber todo el conocimiento y van a ser omnipotentes, que lo van a saber hacer todo,
Y no es cierto. El hecho es que el conocimiento está disperso por la sociedad. Una persona, y espontáneamente, es el que va a tener una idea genial de cómo crear una solución a un problema que está en otro lugar del mundo, ese problema. Y esa persona, salida de los rincones más ocultos de Austria, podría ser un Albert Einstein. ¿Y cómo sabías que eran en los rincones más ocultos de Austria? O en los pueblos de los Pirineos del León sale el próximo Einstein o el próximo Nikola Tesla o lo que sea. El conocimiento está disperso, el estatismo se basa en que el conocimiento, ellos tendrán las ideas de cómo hacer esas cosas. Es incorrecto que yo te diga cómo vivir tu vida y es incorrecto que tú me digas cómo vivir la mía. Lo que necesitamos es un marco común que definamos claramente cómo deben ser las reglas básicas y en base a esas reglas básicas, estos dos principios, que se den las relaciones humanas, siempre en base a la voluntariedad. Si yo acepto lo que tú me ofreces, correcto. Si tú aceptas lo que yo te ofrezco, correcto. Si yo quiero estar con una chica, le pido una cita. Si ella no quiere estar conmigo, tiene derecho a rechazarme. Cualquier persona tiene derecho a rechazar a otra. Solo existe una obligación con el liberalismo y es respetar a otras personas, no hacerles el mal. Tienes la obligación de no causar el mal a ellos. Los estatistas quieren que el Estado resuelva los problemas, quieren que el Estado siempre haga las cosas. Un ejemplo de cómo el estatismo y el liberalismo dan distinta respuesta a un mismo problema. En España, en los años 1980, hubo un problema con las drogas y mucha gente cayó en las drogas. A raíz de eso, la gente empezó a decir que el Estado debía de regularlo, que debía prohibirlo, que debía intervenir. El Estado acabó interviniendo y acabó poniendo leyes de no poder traficar con drogas y no poder consumir drogas. Y es lo que tenemos en la actualidad. ¿Cuál es el problema con esto? Imagínate que una persona de manera consciente y responsable, con su vida, eso es lo que quiere hacer, quiere consumir, a pesar de saber de que está destruyendo su vida, ¿no? ¿Cuántas personas pues han destruido su vida con el tabaco? El hijo de una vecina del edificio, pues su hijo murió con 40 años por el tabaco. El liberalismo dice, yo no te voy a prohibir hacerlo. Si tú quieres fumar, fuma, pero sé responsable. Si esa es la consecuencia de tu libertad. Es decir, tú tienes que asumir tus responsabilidades. Si tú tomas drogas y destruyes tu vida, esa es tu responsabilidad. Tú debes ser responsable. Eso es lo que implica la libertad. Siempre la libertad y la responsabilidad son la misma cosa. El estatismo es, no, todo el mundo debe vivir. La gente no es consciente de lo que está haciendo, así que voy a intervenir, se lo prohíbo y de esa manera resuelvo el problema. Lo que yo pienso es que una sociedad donde las personas son conscientes, responsables, tienen conocimiento de las cosas, esta sociedad es muchísimo más adecuada al liberalismo. Pero una sociedad donde la gente es inconsciente y irresponsable, ¿no? Pensad en un niño que corre por la acera junto a la carretera y él se puede lanzar a la carretera y su padre actúa como una autoridad, ¿no? Y va corriendo detrás de él y le impide que salte a la carretera porque él no tiene conciencia del peligro. Y nadie diría, no, es que la autoridad cortó su libertad y lo hizo mal. Sí es cierto que puede haber situaciones donde un sistema autoritarista, el estatismo, es decir, el estatismo se deriva de la ética del autoritarismo, el liberalismo de la ética de la libertad. Entonces, sí que puede haber situaciones donde quizás el autoritarismo podría aportar más valor que la libertad, sobre todo cuando la persona es inconsciente, pero lo que vemos en la práctica, y al estudiar la historia esto nos lo demuestra, es que como en la práctica el estatismo se basa en darle una carta en blanca de poder al Estado, al gobierno, al final acaban haciendo todo tipo de corrupciones, todo tipo de regulaciones para encerrarse ellos en el poder y a las nuevas generaciones impedirles entrar. Se levantan un muro y es imposible acceder, te impiden avanzar. Y esa es la práctica. Entonces, la cuestión es, si de raíz
tenemos que definir de una manera clara las responsabilidades del gobierno y bajo un sistema al final acaba apareciendo corrupción y otro tipo de problemas. Y ante el otro, sí que es verdad que a veces la gente destruye su vida con drogas y otras cosas, pero si al final eso es más coherente a los hechos, a que la gente, a que el gobierno no tenga ese poder para intervenir la vida de las personas, entonces quizás es mejor el liberalismo. Así que esa es en esencia la diferencia entre liberalismo y estatismo, es la regulación. El liberalismo se basa en estas dos reglas básicas y que no haya regulación, que el Estado no puede intervenir en tu vida, y el Estado en darle un poder no definido al gobierno y que puedan intervenir y decirte lo que hacer cuando arbitrariamente a ellos se les ocurra. Si crees que yo no debo decirte cómo vivir tu vida y tú no debes decirme cómo vivir la mía, entonces la ética y el sistema político en el que crees es el liberalismo.